tenerlo aquí, realmente vamos a aprender tanto de usted, nos vamos a nutrir tanto y le agradecemos mucho, es una oportunidad maravillosa. A nombre del Real Club y la directiva, vamos a pedir un aplauso muy grande y vamos a poder disfrutar del honorable y todo lo que nos enseñe, y vamos a salir tan plenos de tantas enseñanzas. Sí, verán. Sí, verán. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta conferencia. Quiero presentar al Venerable Bhikkhu Nandisena. El Venerable Bhikkhu Nandisena es abad del monasterio Dhamma Vihara en México. Es el primer monasterio budista Theravada en Latinoamérica. Es monje hace más de 34 años. Es vicepresidente del Consejo Mundial Budismo con sede en Japón. Y Venerable Nandisena tiene amplia experiencia en muchos temas profundos del budismo como la Abhidhamma, es maestro en Pali y tiene muchísima sabiduría, que es realmente una bendición. Y estamos muy agradecidos que haya podido aceptar la invitación al Perú y estar aquí en el Real Club junto a los socios que van a disfrutar de esta charla sobre un tema tan importante como es la muerte y la impermanencia. Gracias. Honorable. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, aquí en el Real Club de Lima, para esta conferencia. El tema de hoy es de impermanencia y la muerte. Pero antes de hablar del tema este en particular, quisiera hacer una pequeña introducción sobre el budismo para poner toda esta enseñanza en contexto. Entonces me voy a tomar una parte de este tiempo para hacer una pequeña introducción. El Buda fue un personaje histórico que vivió 600 años antes de esta era. O sea que aproximadamente hace 2600 años el Buda vivió en lo que actualmente es el norte de la India y Nepal. Y él originariamente era el hijo de un rey, y su destino era heredar el reino de su padre. Pero él decidió renunciar al mundo a la edad de 29 años y buscar un camino hacia la felicidad, un camino hacia la liberación del sufrimiento. Y primero recurrió a maestros de la época, pero como no encontró respuestas con las enseñanzas de estos maestros, decidió por sí mismo buscar ese camino. Y después de un periodo de búsqueda de 6 años, a la edad de 35 años, el Buda alcanzó lo que nosotros le llamamos la iluminación. En realidad, la iluminación del Buda es un descubrimiento. El Buda es un descubridor de cosas que existen, siempre existieron y siempre van a existir. O sea, de que el Buda es un descubridor de cosas que normalmente los demás no las ven. Ahora voy a explicar un poco más sobre eso. Y después de alcanzar su iluminación, de descubrir estas cosas, el Buda decide enseñar lo que él descubrió. Y por un periodo de 45 años, desde los 35 hasta los 80, cuando él muere, entonces emprende este camino de la enseñanza, y en realidad fue muy exitoso porque el Buda es el fundador de una orden monástica de monjes a la cual pertenezco,
y una orden monástica de mujeres, una de las órdenes monásticas más antiguas de la humanidad. Y después de su muerte, sus discípulos inmediatos deciden preservar esta enseñanza para las generaciones futuras. Es tan importante lo que el Buda descubrió y enseñó, que sus discípulos celebraron lo que nosotros llamamos el primer gran concilio budista, 3 meses después de su muerte, donde se registran por primera vez todas las enseñanzas que el Buda impartió durante 45 años. En esa época, no obstante la escritura existía, la forma de transmitir las enseñanzas era de manera oral. Entonces el registro de lo que el Buda enseñó durante 45 años, imagínense, 45 años es mucho tiempo. Entonces eso tiene lugar 3 meses después de la muerte del Buda. Y ahí comienza un proceso de preservación de la enseñanza, primero por 5 siglos, 500 años, de preservación de la enseñanza de manera oral. Las enseñanzas son tan voluminosas que para poder hacer esta tarea, los monjes se tienen que repartir en partes todo lo que el Buda enseñó durante 45 años. Entonces, durante aproximadamente 500 años, se preserva de manera oral, y a principios de esta era, 100 años antes de esta era, se escriben por primera vez las enseñanzas del Buda en hojas de palma, en lo que actualmente es la isla de Sri Lanka, al sur de la India. Y a partir de este momento, las enseñanzas se preservan también de manera escrita, en manuscritos, y por muchos siglos se preservan de esta manera. Y en la actualidad, bueno, las enseñanzas del Buda nosotros las tenemos online, pero tengo todas las enseñanzas del Buda en el teléfono. El Buda habló una lengua que se llama Pali, que es una lengua muy antigua, que es una lengua indoeuropea, que es una lengua que está relacionada con el español a través del griego y el latín. Y las enseñanzas que el Buda impartió durante estos 45 años, impartieron en esta lengua que se llama Pali. Entonces la comunidad monástica no solamente ha tenido la responsabilidad de preservar la enseñanza o lo que el Buda enseñó, sino también estudiar esta lengua para poder entender estas enseñanzas. Y esa es una tarea que requiere una dedicación muy grande. No es una lengua muy fácil. Entonces nosotros tenemos en la actualidad, porque las generaciones y generaciones de monjes han trabajado en esto, tenemos disponibles todas las enseñanzas de Buda en la lengua Pali. Si ustedes van al monasterio en México, nosotros tenemos los 40 volúmenes del canon, se llama el canon Pali, que contiene todas las enseñanzas de Buda. Hago esta introducción para poner en contexto un poco todo esto, y también para que tratemos de entender la importancia de estas enseñanzas para que generaciones y generaciones, por aproximadamente 2600 años, hayan trabajado para preservar esto, ¿no? Esto es realmente increíble con todas las cosas que han pasado en el mundo. Y las enseñanzas del Buda, no obstante, se originaron, como expliqué anteriormente, en el norte de India, aproximadamente 200 años después de la muerte del Buda. Estas enseñanzas se fueron expandiendo y difundiendo a distintas partes del mundo. Y un país que recibió las enseñanzas del Buda aproximadamente al comienzo de esta era es China. El budismo se expandió pacíficamente
a través del comercio por la ruta de la seda. Entonces, gradualmente llegó a China y de China se difundió también a Japón, a Corea, a Vietnam. Y las enseñanzas del Buda, no obstante, nosotros tenemos registros de que aproximadamente 2 siglos después de la muerte del Buda, se expandieron también hacia Occidente. Nosotros tenemos registros de que las enseñanzas fueron llevadas a Grecia, a Alejandría, pero es a partir del siglo XIX que, o sea, las enseñanzas del Buda se establecen en Europa y en América del Norte, en Occidente, como se le llama ahora. Entonces, actualmente, o sea, el budismo se ha difundido y actualmente hay varias ramas de budismo. Yo represento la rama Theravada, que es la tradición más antigua del budismo. Normalmente a mí me confunden con un monje tibetano. No, el Dalai Lama, dijeron hoy a la mañana, ¿no? Ahí en Ica, ¿no? Entonces, ahora, después de esta introducción, entonces vamos a hablar un poco de las enseñanzas del Buda y el tema de esta conferencia de impermanencia y la muerte. Ahora, el Buda dice, canónicamente, de que hay 5 cosas que nadie puede evitar en el mundo. O sea, que eso que está sujeto al nacimiento no nazca, que eso que está sujeto a la enfermedad no se enferma, que eso que está sujeto a la vejez no envejezca, que eso que está sujeto a la muerte no muera, y que las acciones buenas y malas de los seres no produzcan resultados buenos o malos. El Buda dice, no hay ningún ser en el universo, humano o divino, no hay nadie que pueda evitar que estas 5 cosas ocurran. Lo digo de nuevo, que eso que está sujeto al nacimiento no nazca, que eso que está sujeto a la enfermedad no se enferme, que eso que está sujeto a la vejez no envejezca, que eso que está sujeto a la muerte no muera, y que las acciones buenas y malas de los seres no produzcan resultados. ¿Ok? Esa es una enseñanza importante. Nadie puede cambiar eso. Esas son leyes universales que todos estamos sujetos. Por esa razón el Buda es un descubridor, ¿no? De hecho, hay otra enseñanza donde el Buda dice de que todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Esa es una enseñanza del Buda. Y independientemente de que el Buda aparezca o no aparezca en el mundo, permanece como una ley universal, que todos los fenómenos condicionados son impermanentes. ¿Qué significa que los fenómenos condicionados son impermanentes? Los fenómenos condicionados, primero, ¿qué significa? Es todo lo que nosotros somos. Los fenómenos condicionados son los fenómenos condicionados de la mente y la materia. Y impermanente, ¿qué significa? Que la mente y la materia están continuamente surgiendo y cesando. Y eso es una ley que el Buda descubre. Y el Buda dice de que su tarea en el mundo es enseñar, hacer que otros conozcan precisamente eso que él descubrió, que todos los fenómenos condicionados son impermanentes, surgiendo y cesando. Entonces, ahora, de acuerdo con el Buda, es un descubridor, como dije, y ¿qué es lo que el Buda descubre? El Buda descubre los componentes finales de la realidad. O sea, a veces en inglés es más fácil explicar esto, the building blocks of reality, ¿no? Los componentes finales. ¿En qué consiste la realidad?
Y el Buda descubre no solamente los componentes finales de la realidad, sino también cuáles son las condiciones que hacen que estos componentes finales de la realidad existan. Eso, lo que el Buda descubre, nosotros lo denominamos en Pali, la lengua que el Buda habló, Paramata Sacha, que es la realidad última. O sea, el Buda descubre precisamente en qué consiste la realidad. Eso es el gran descubrimiento del Buda. Pero lo que el Buda descubre pertenece a lo que yo acabo de mencionar, la realidad última. Pero para poder contarle a los demás lo que él descubrió, el Buda tiene que usar la realidad convencional, la realidad conceptual, la realidad del lenguaje. Entonces, el Buda, para poder contar y explicar su descubrimiento, tiene que recurrir a una realidad diferente, que es una realidad conceptual, lingüística. Entonces, es por eso que nosotros podemos ahora explicar de alguna manera lo que el Buda descubrió, ¿no? Y entonces el Buda descubrió que cada uno de nosotros estamos formados de un componente mental y un componente material. Y ese componente mental y ese componente material comienza en el momento de lo que nosotros llamamos la reconexión. Entonces ahora voy a entrar en el tema de la conferencia. La reconexión, para fines didácticos y prácticos, considérenla como la concepción. No obstante, o sea, habría que hacer precisiones aquí, pero para fines didácticos, la reconexión, que es un término en lengua pali, que es patisandhi, es el primer momento de conciencia, factores mentales y propiedades materiales. Eso es el primer momento de la existencia de cada uno de nosotros, seres humanos. ¿Qué se requiere para que nosotros tengamos ese primer momento en la existencia humana, de acuerdo con las enseñanzas del Buda? El Buda dice que se requieren tres condiciones, en condiciones normales: que sea unión del padre y de la madre, que sea el periodo de fertilidad de la madre, pero se requiere una tercera condición, el Buda dice, que es la fuerza kármica del ser que va a ser concebido en ese momento. Solamente cuando existen esas tres condiciones, entonces es que cada uno de nosotros hemos tenido, independientemente de los años que tengamos, ¿no? esa concepción o la reconexión que nosotros damos. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros y cada ser, ese es uno de los descubrimientos del Buda, reconectamos, tuvimos concepción, porque existieron esas tres condiciones: la unión del padre y la madre, el periodo de fertilidad de la madre y la fuerza kármica que hizo que nosotros pudiésemos implantarnos, como quien dice, en esa materia que proporcionó el padre y la madre. Eso el Buda lo explica, ¿no? Ahora, en ese momento de concepción existen la mente y ciertas propiedades materiales. También el Buda explica eso. Por ejemplo, la propiedad del sexo, que puede ser masculino o femenino, existe a partir de ese momento. La propiedad, o sea, sexo masculino o femenino, el sexo a veces puede no existir, pero generalmente la propiedad material del sexo se comienza en ese momento. Y es a partir de ese momento que hay una continuidad de la mente y la materia
la mente y la materia están ligadas, pero son dos realidades diferentes de acuerdo con la enseñanza de Buda. Y es a partir de ese momento, ¿no?, que comienza la existencia, ¿no? Y de acuerdo con las enseñanzas del Buda, los seres pueden tener un periodo de vida variable de acuerdo a diferentes causas, ¿no? Entonces, se dice de que uno puede vivir en esta época 100 años o un poco más, el Buda dice, pero dependiendo de condiciones, o sea, uno puede vivir menos, pero a partir del momento de la concepción, como dijimos, entonces comienza, digamos, ese proceso de la mente y la materia que están continuamente surgiendo, ¿no? Y continuamos nosotros hasta que vamos a morir. Como dije anteriormente, el Buda dijo, ¿no?, que no hay eso que envejece, que no envejezca, eso que está sujeto a la vejez, que no envejezca. O sea, porque nosotros nacimos, nosotros vamos a envejecer, eso es constante ahora. O sea, se trata de evitar eso, y porque nosotros nacimos, vamos a morir. O sea, eso es inevitable, ¿no? Ahora, vamos a explicar un poquito más sobre cuando uno nace o cuando uno tiene la concepción. Hay distintos tipos de propiedades materiales de acuerdo con lo que el Buda descubrió. Entonces hay propiedades materiales que son producidas por lo que se llama el karma. Y las propiedades materiales producidas por el karma son las propiedades materiales que son responsables de la existencia de la conciencia. De hecho, nosotros tenemos 6 tipos de conciencias. La conciencia del ojo, la conciencia del oído, la conciencia de la nariz, la conciencia de la lengua, la conciencia táctil del cuerpo y la conciencia de la mente. Cualquier tipo de conciencia que nosotros experimentamos, de acuerdo con la enseñanza del Buda, tiene que depender de una base material para poder surgir. Y esa base material son propiedades materiales producidas por el karma. Entonces, en la medida de que esa base material exista, la conciencia va a poder surgir. Y nosotros vamos a existir. Y la muerte, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, explicado de esta manera, ¿en qué consiste? La muerte consiste, o a qué se debe la muerte, mejor esa pregunta es. La muerte se debe a que la materia que le da soporte a la conciencia no tiene ya la capacidad de continuarle dándole soporte. Entonces, cuando las propiedades materiales que son el soporte o la base de las diferentes conciencias que acabo de mencionar, la conciencia no tiene soporte. Y cuando la conciencia no tiene soporte, ocurre la muerte. O sea que, explicado de acuerdo con la enseñanza del Buda, la muerte se explica como la incapacidad de la materia de continuarle dando soporte a la conciencia. Pero ¿qué pasa? De acuerdo al descubrimiento del Buda, cuando la materia no tiene la capacidad o la habilidad de continuar le dando soporte a la conciencia, por cualquier razón que sea, por una enfermedad, o por lo que sea, la conciencia continúa buscando otro soporte. Y esa continuidad de la conciencia que busca otro soporte es lo que... Entonces nosotros vinimos aquí de esa manera. Esa es un poco la explicación del descubrimiento del Buda.
¿no? Entonces, de acuerdo con esta explicación, entonces todos nosotros vamos a morir, y eso es algo que no obstante uno no lo quiere, y no lo quiere para nadie. O sea, eso es una ley que nadie puede, como el Buda dice, no hay ningún ser en el universo que pueda detener ese proceso. Ese proceso no se puede detener, no obstante, la gente está continuamente tratando de preservar, digamos, la salud y ayudar a los demás para que estén bien, y nadie quiere que se vaya, pero eso es una realidad que nosotros tenemos que aceptar, ¿no? Entonces, por eso, del descubrimiento de impermanencia, que yo creo que están todos de acuerdo conmigo, ¿no? A lo mejor no sé con la teoría budista, pero es así, o sea, todos vamos a morir. Entonces, ¿qué podemos hacer en relación a esto? No sé, después, bueno, yo también le voy a preguntar a ustedes. Ahora, aquí hay algo que yo estaba preparando la clase pensando sobre esta conferencia. Aquí hay algo increíble también de la enseñanza del Buda, de que esta impermanencia a la cual todos estamos sujetos, y a la eventual muerte que todos estamos sujetos, es algo que nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor. De hecho, hay una enseñanza del Buda que dice que todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Que, en otras palabras, todos nosotros somos impermanentes. Pero el Buda dice, cuando uno ve esto con sabiduría, ese es el camino de la liberación. O sea que, entonces el Buda no solamente es el descubridor de, como dijimos, de la realidad tal cual es, sino también el Buda es un maestro que nos enseña un camino para la liberación del sufrimiento. Y el camino para la liberación del sufrimiento que el Buda descubrió tiene precisamente como propósito que nosotros comprendamos esta ley de la impermanencia a través de nuestra propia experiencia. Entonces yo creo que esto también es bien importante, porque, o sea, no solamente la enseñanza del Buda, como utilizan los filósofos, es una enseñanza ontológica, sino también es una enseñanza salvífica, una enseñanza que es un camino hacia la liberación. Pero ese camino hacia la liberación implica que nosotros comprendamos la realidad tal cual es. O sea, existe esa ley de la impermanencia, todo está surgiendo y cesando. Entonces, si nosotros comprendemos cabalmente eso, porque no obstante, yo creo que todos están de acuerdo con esta ley de impermanencia. No todos. ¿No todos? Bueno, pero de cualquier manera, hay una impermanencia de momento a momento de la mente y la materia, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa experiencia, o intelectualmente lo podemos entender, pero esa impermanencia nosotros lo tenemos que entender de una manera directa y experimental, no solamente intelectual. Nosotros podemos entender la impermanencia, o sea, yo no soy el mismo que hace 15 años o cuando tenía 5 años, ¿no? O sea, uno no es el mismo, pero tampoco es otro, porque si uno está aquí, uno estuvo antes, ¿no? Pero uno puede inferencialmente o de una manera intelectual entender que hay esa impermanencia, por lo menos de la materia. O sea uno ya no es un joven, o sea, en el caso mío, ¿no? Pero también hay una impermanencia de la mente.
O sea, de una manera intelectual e inferencial nosotros podemos entender eso, pero nosotros necesitamos entender eso a un nivel profundo, momento a momento. Entonces, para poder comprender esa impermanencia momento a momento, entonces cuando uno comprende esa impermanencia momento a momento, el Buda dice, ese es el camino de la liberación. Entonces, por un lado, podría parecer que el mensaje es, ¿no? O sea, uno quiere vivir eternamente. O sea, no obstante, uno puede profesar otra religión que dice, ¿no? De que uno va a ir a una vida eterna y todo, pero ¿alguien está dispuesto a cambiar eso que no está seguro por esto que no tiene de seguridad? Esa es una pregunta que yo les hago también. No creo que nadie quiere cambiar esto. Todos estamos aferrados y queremos estar en esta existencia, ¿no? Porque no obstante nos dicen, o sea, distintos sistemas religiosos y todo eso, en realidad nadie se lo puede firmar y asegurar. Son creencias, ¿no? Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, entonces, cuando nosotros entendemos esta impermanencia, a la cual todos nosotros estamos sujetos de una manera profunda, nosotros nos vamos a liberar del sufrimiento. Pero para poder liberarse del sufrimiento, el Buda dice que uno tiene que practicar tres cosas. O sea, uno puede, esto podría entrar, o sea, muchas conferencias, pero las tres cosas que el Buda dice que uno tiene que practicar es el camino de la ética o la virtud. Esa es la primera etapa de su práctica. El camino de la ética o la virtud. ¿Qué significa? Que nosotros a través de nuestras acciones verbales y corporales no causemos daño y sufrimiento a otros seres. Esa es la primera etapa de la práctica de la enseñanza del Buda para todos aquellos que quieran alcanzar una comprensión final de esta ley de la impermanencia. Entonces, esa ética que el Buda enseña es una ética universal. Esa es la primera etapa de la enseñanza, de la práctica del Buda, es esa ética universal, que uno no causa daño y dolor y sufrimiento a través de lo que nosotros hablamos y a través de lo que nosotros hacemos con el cuerpo. La mente, no obstante, es parte de lo que nosotros hablamos y es parte de lo que nosotros hacemos con el cuerpo. Eso corresponde a una etapa de entrenamiento diferente. Ahora, la ética universal del Buda está basada en varios principios, pero está basada en un principio que es que a pesar de las diferencias que existen entre los seres, todos los seres tenemos algo en común. Y lo que tenemos todos en común es que nadie quiere sufrir, todos queremos estar bien. O sea, eso es un principio universal, que cada ser individualmente está continuamente buscando su felicidad y evitando el sufrimiento. Por supuesto de que muchos seres buscan la felicidad de una manera errónea, pero todos de una u otra manera están buscando estar bien, están evitando sufrir. Entonces, ese principio, el Buda dice, uno lo tiene que entender y compararse con los demás. Entonces, cuando uno entiende ese principio y uno se compara con los demás, entonces uno puede ver a los demás como a uno mismo. Entonces, cuando uno aprende a ver a los demás de esta manera, entonces uno no va a causar daño o sufrimiento a otros por medio de las acciones corporales o verbales, que son la forma que nosotros tenemos para causar daño y sufrimiento a otros.
Uno puede pensar, odiar a otros, pero normalmente se requiere que uno haga algo para que otros sufran o para dañar a otros. Entonces, esa es la primera enseñanza fundamental que el Buda dice que todos los seres deberíamos seguir, ¿no? Ah, es la enseñanza de la virtud o de la ética. Ahora, pero no obstante, esto puede parecer que tiene que ver con un aspecto de convivencia social, porque normalmente uno causa daño o sufrimiento a otros seres. El Buda dice de que también hay un motivo psicológico muy importante aquí, porque cuando uno está cometiendo transgresiones éticas o cuando uno está causando daño a otros, es muy difícil que uno tenga una tranquilidad en la mente. Es muy difícil que uno tenga una mente sana. Es muy difícil que uno no tenga culpa, remordimiento. Si uno sabe que uno, a no ser que uno sea ciego y no vea, pero si uno sabe que los otros están sufriendo por lo que nosotros estamos haciendo, entonces no solamente uno está causando daño y sufrimiento a otros, sino que uno, cuando se da cuenta de eso, normalmente uno tiene desasosiego mental, uno tiene una mente intranquila, uno no tiene una mente en paz. Y cuando uno no tiene una mente en paz, es muy difícil practicar lo que queda de la enseñanza del Buda. Entonces, por eso el Buda dice de que nosotros tenemos que primero practicar la ética. La ética es la base no solamente para no dañar a otros, sino también la base para el desarrollo espiritual. Entonces, cuando nosotros practicamos la ética, entonces nosotros podemos practicar el desarrollo de la mente. Y eso es la práctica de meditación. Y la práctica de meditación nos permite a nosotros desarrollar nuestra mente de tal manera de que podamos ver precisamente eso que el Buda descubrió, que es que todas las cosas son impermanentes, ¿no? Surgiendo y cesando. Poder ver realmente la realidad de acuerdo a esa característica de la impermanencia. Entonces el Buda dice de que después de establecerse en la ética, entonces uno puede practicar el desarrollo meditativo, que consiste en el desarrollo de la concentración y el desarrollo de la sabiduría. Y cuando nosotros desarrollamos la concentración y la sabiduría, entonces nosotros vamos a poder ver eso que el Buda vio por medio de su sabiduría, con la sabiduría que nosotros hemos alcanzado a través de nuestro desarrollo mental. Entonces, cuando uno puede ver eso de la impermanencia, entonces uno puede trascender precisamente eso que nosotros estamos sujetos. Entonces, eso es o sea, he hecho muchos atajos ahí para poder explicar esto, pero yo creo que más o menos se explica el tema de la conferencia. Entonces, hagamos una especie de resumen de todo lo que dijimos, para después abrir un periodo, si quieren hacer preguntas, con mucho gusto. Entonces, nosotros hablamos de que el Buda es un descubridor y que el Buda enseñó o dijo de que hay 5 cosas de que no hay ningún ser que pueda evitar o modificar. Eso que está sujeto al nacimiento que no nazca, eso que está sujeto a la enfermedad que no se enferme, eso que está sujeto a la vejez que no envejezca, eso que está sujeto a la muerte que no muera, y también que las buenas y malas acciones de los seres
no den resultados perfectos. Y nosotros explicamos también que cada uno de nosotros somos, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, una combinación de propiedades mentales y propiedades materiales. Y esas propiedades mentales y materiales tienen su primer comienzo en lo que se llama el momento de la reconexión o la concepción, si ustedes quieren, para fines didácticos. Entonces es a partir de ese momento que uno empieza a tener existencia. Y explicamos de que el Buda explica de que se requieren 3 condiciones para que cada uno de nosotros tengamos ese primer momento, que es la unión del padre y la madre, el periodo de fertilidad de la madre, y una tercera condición, que es la más importante en realidad, que es la fuerza kámica del ser, que va a originarse en ese momento, ¿no? Ahora, normalmente se requieren esas 3 condiciones, pero en los textos budistas hay historias donde la primera y la segunda no existen, pero existe la tercera, y existe el nacimiento, la reconexión o la concepción del ser humano. O sea, no puedo entrar en detalles sobre eso, pero de esas 3 condiciones, la tercera condición es la única condición. Si la tercera no existe, pueden existir las 2 primeras, pero no va a haber una reconcepción o una concepción humana de acuerdo con la enseñanza del Buda. O sea, por supuesto que es mucho más complejo que esto, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, entonces comienza, digamos, el proceso, una continuidad de fenómenos mentales y materiales. Y entre las propiedades materiales que cada uno de nosotros tenemos, hay propiedades materiales producidas por diferentes causas. Y entre las diferentes causas, una de las causas de las propiedades materiales que nosotros tenemos es las propiedades materiales producidas por el kama, es una palabra en pali. Y las propiedades materiales producidas por el kama son las propiedades materiales que son la base o el soporte de las diferentes conciencias. O sea, no solamente esa, también, por ejemplo, las propiedades materiales del sexo, de acuerdo con el budismo, son propiedades materiales producidas por el kama. Entonces, las propiedades materiales producidas por el kama son, como dijimos, las bases de los 6 tipos de conciencias. La conciencia del ojo, la conciencia del oído, la de la nariz, de la lengua, la conciencia táctil o del cuerpo. Y después está la conciencia de la mente. La conciencia de la mente, ¿qué significa? Cada vez que nosotros conocemos algo que no es a través de los 5 sentidos, por ejemplo, si ustedes se recuerdan algo, entonces esa es una conciencia de la mente. Cada vez que uno piensa sobre el futuro, por ejemplo, cada vez que uno especula, cuando uno tiene emociones, esas son conciencias de la mente, pero cada conciencia, independientemente de la puerta a través de la cual ocurra, depende de esa propiedad material, de una propiedad material que es producida por el campo. Las propiedades materiales de los 5 sentidos están en los lugares, salvo la del cuerpo, en los lugares respectivos donde nosotros tenemos las conciencias. Por ejemplo, las propiedades materiales que son la base de la conciencia del ojo existen, digamos, en el órgano ocular, de acuerdo con la de la conciencia del oído existe dentro de la cavidad del oído, la de la nariz dentro de las fosas nasales y la lengua dentro de la lengua. Las propiedades materiales que son la base de la conciencia táctil existen en todo el cuerpo, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos experiencias táctiles. Pero después existe una propiedad material que es la propiedad material que da soporte a las conciencias de la puerta de la mente. Entonces también es una propiedad material. Entonces, de esa manera nosotros
estas propiedades materiales, de acuerdo con la enseñanza del Buda, surgen. La propiedad material, que es la base de la mente, surge en el momento de la concepción. La propiedad material, que determina el sexo, también surge en el momento de la concepción. Pero las propiedades materiales, que son la base de los otros sentidos, surgen a partir de algunas semanas después, ¿no? O sea, eso es bastante elaborado, eso también está explicado en esos textos. Entonces, después, a los 9 meses, uno nace, ¿no? Y entonces, uno nace, y cuando uno nace, es cuando uno empieza a aprender la realidad convencional. Si nosotros nacemos en Perú, si uno nace en Perú, entonces uno va a aprender, digamos, toda la parte de la realidad convencional, el lenguaje y todas las cuestiones culturales del lugar donde uno nace. Si uno nace, digamos, en China, entonces cada uno va a aprender una realidad convencional diferente, ¿no? Entonces, a partir de que uno nace y también todo el proceso de educación que uno recibe, es prácticamente aprender a hablar. Eso es realidad convencional, ¿no? Entonces uno va a la escuela y va avanzando y termina y cada vez va aprendiendo más realidad convencional, ¿no? Entonces eso es un poco el proceso de cada uno de nosotros, pero paralelamente con eso nosotros tenemos que la mente y la materia van en un proceso de continuidad y de envejecimiento, ¿no? De acuerdo con las enseñanzas de la Vidhamma, que es la tercera canasta de la enseñanza del Buda, en realidad uno empieza a envejecer prácticamente después de la concepción, ¿no? En realidad la existencia se divide en 3 etapas. El surgimiento, que es la concepción, el envejecimiento, que es después de la concepción, hasta el momento antes de la muerte, y el momento de la conciencia de la muerte, que es el último momento. Entonces, de esa manera nosotros vamos envejeciendo, ¿no? Y dependiendo de diferentes condiciones, entonces uno va a morir, pero la muerte se define como la incapacidad o la inhabilidad de la materia producida por el karma para darle soporte a la conciencia. Entonces, cuando la materia no tiene ya no tiene esa capacidad o esa habilidad de conciencia, no tiene soporte. No es como, para dar un símil, uno va caminando y de repente hay una cascada o se acabó, hay un acantilado, como aquí en Miraflores, ¿no? Y se cae, ya no hay soporte. Entonces la conciencia, cuando ya no tiene soporte, porque hay leyes que el Buda descubrió, tiene que buscar otro soporte. Entonces, precisamente ese proceso, entonces la mente busca otro soporte. Entonces, como hay leyes, va a encontrar otro soporte, entonces hay una continuidad de la existencia, ¿no? Ahora, ¿qué existencia es? Bueno, a lo mejor, si vengo alguna otra vez, será el tema de la conferencia. Pero bueno, yo creo que hemos resumido esto. Me falta algo. Entonces el Buda descubrió precisamente todo esto. Pero también el Buda descubrió de que si uno tiene la sabiduría para comprender esto de una manera profunda, entonces eso es el camino de la liberación, ¿no? O sea, de que la comprensión de la realidad tal cual es el camino de la liberación. O sea, de que en el budismo la fe tiene un rol importante también, porque la fe, ¿cómo se entiende en el budismo? O sea, hablemos un poco de religión. La fe en el budismo se entiende como confianza en la enseñanza del Buda. O sea, esa confianza que uno lo lleva a poner en práctica esta enseñanza, ¿no? Entonces,
Entonces, cuando uno tiene esta confianza o esta fe en lo que el Buda enseñó, entonces uno va a poner en práctica, primero, las enseñanzas éticas o de la virtud, que consiste en no causar daño y sufrimiento a otros, por este principio que expliqué anteriormente, que es el principio de que ninguno quiere sufrir, todos queremos estar bien, y que uno tiene que aprender a compararse con los demás, a ver a los demás no a través de las diferencias, sino a través de este punto en común. Entonces, cuando uno ve a los demás de esta manera, uno se está viendo a sí mismo, y uno no quiere dañarse a sí mismo. Entonces, uno practica estos principios éticos. Entonces, practicando estos principios éticos, nosotros logramos que nuestra mente esté tranquila, en paz, que no tenga remordimiento, culpa por las acciones que hemos hecho. Y cuando la mente tiene esas condiciones, la mente está en un terreno favorable para poder desarrollar la meditación. Y es a través del desarrollo meditativo que uno puede comprender esta realidad de la impermanencia de todos los fenómenos de condición. Y como Buda dice, es el camino de la liberación. Entonces, yo creo que por ahora con eso está bien. Si quiere podemos dar una oportunidad para, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, para aclarar esto. O sea, este es un tema muy profundo que incluso Luis Miguel para la conferencia. O sea que se requieren conocimientos de Abhidhamma o de la tercera canasta para poder explicar esto, pero bueno, hemos tratado de explicarlo de una manera didáctica para que más o menos se entienda. Por ahí vi una mano levantada. Aquí estoy No sé si yo. hay un micrófono. Sí, tengo el micrófono. Adelante. Buenas noches. Cuando usted se refiere a que necesitamos otro soporte porque se acabó nuestra materia, por decir así, se está refiriendo realmente a la reencarnación, porque tengo entendido que Siddhartha Gautama, que se Buda, la reencarnación es parte de lo que encierra el budismo. Y hay otra duda que tengo cuando dijo que lo habían confundido con un monje del Tíbet. Tengo entendido que el Dalai Lama es budista y practica la religión budista, porque dentro de lo que es el budismo es también una religión, no solamente es una conciencia, una forma de vida, una forma de elevar el espíritu a una serie de planos que dentro del budismo se van desarrollando. Muchas gracias por las preguntas. Ok. Entonces, primero, el término, el Buda utilizó la lengua Pali, ¿no? Para poner en palabras su descubrimiento que pertenece a la realidad última. Y desafortunadamente, estos términos no se pueden traducir a ninguna lengua, ¿no? De hecho, el Buda prohibió, no sé si decir prohibir, pero no permitió de que se transmitiera su enseñanza, se tradujera en otras lenguas, ¿no? De hecho, había unos monjes que eran brahmanes, que eran una de las clases más importantes de la India, que eran monjes, porque había muchos brahmanes que se habían ingresado a la orden monástica y que hablaban sánscrito védico y le pidieron al Buda que les diera permiso para traducir, digamos, las enseñanzas de él en la lengua sánscrita, y el Buda prohibió. Pero desafortunadamente, después que se murió el Buda no le hicieron caso. ¿No? Entonces, 200, 300, 400 años después, pues, las enseñanzas se pusieron en sánscrito y cada país que fue recibiendo esta enseñanza la fue traduciendo en su propia lengua, ¿no? Entonces ya ahora se utilizan, digamos, términos. Lo que pasa es que el término reencarnación, no obstante se usa también en inglés, reincarnation, no es un término correcto. O sea, un poco más correcto, que tampoco lo es, sería renacimiento. Pero el término en Pali es Patisandhi, el término original que el Buda. Y
la traducción más correcta es reconexión, pero ¿qué quiere decir reconexión? ¿No? Pero, ¿por qué es incorrecto reencarnación? Para responder la primera pregunta. Lo que pasa es de que hay una continuidad de la mente después de la muerte, pero no hay una identidad. Entonces, por eso el Buda dice de que su enseñanza es el camino medio, ¿no? El camino medio es que hay una continuidad. Por ejemplo, usted no es la misma que cuando tenía 5 años, pero tampoco es diferente, porque si no estaría aquí. Entonces, por eso nosotros decimos de que hay una continuidad, pero en realidad no hay nada de que pase de un momento de conciencia a otro, pero hay condiciones que permiten que la otra conciencia, cuando uno va a otra existencia, surja. Entonces ese es el término correcto. No obstante, sí, en otras ramas del budismo, como por ejemplo el budismo tibetano, se utiliza ese término, pero en realidad no es un término correcto, ¿no? Ahora, el budismo, como dije anteriormente, un poco más después de 200 años después de la muerte del Buda, en la India hubo un rey muy famoso que se llamaba Asoka o Ashoka, que fue un rey que promovió toda esta enseñanza y entonces ya envió, digamos, monjes a todas partes, ¿no? Entonces el budismo a partir de esa época se empieza a difundir por toda esa región del mundo y gradualmente va llegando a distintas partes. Pero cuando el budismo va llegando a distintos lugares, va asimilando cuestiones culturales de los distintos lugares que va recibiendo. Porque, por ejemplo, la civilización china es una civilización que no tiene nada que ver con la civilización de la India. La civilización de la India, de la época del Buda, es mucho más cercana a la nuestra que la civilización china, no obstante que están ahí pegados, bueno, separados por los Himalayas. Entonces, conectarse con esta enseñanza, con una realidad convencional y conceptual como la China, o sea, requiere es algo increíble eso. Entonces, pero por eso entonces el budismo va sufriendo transformaciones a lo largo de su expansión histórica, ¿no? Y el budismo llega a Tíbet aproximadamente 1000 años después de la muerte del Buda, ¿no? Y entonces, y va asumiendo, digamos, aspectos institucionales y culturales de los lugares donde va yendo, ¿no? Y en realidad, el budismo tibetano ha incorporado cosas que en realidad no están, digamos, en las escrituras que nosotros en la tradición Theravada preservamos. No obstante, o sea, en el budismo somos todos amigos. O sea, en realidad yo estaba diciendo a Luis Miguel que yo les acepté la invitación para venir aquí ya desde el año pasado y ya, bueno, ya había comprado el boleto, pero después de que recibí la invitación, porque ahora es el cumpleaños de su santidad el Dalai Lama, 90 años, recibí la invitación para participar en las celebraciones en Nueva Delhi, pero bueno, tuve que cancelar eso. Lo que quiero decir es que somos distintas ramas del budismo, pero digamos hay armonía y no obstante discrepamos en algunas cuestiones doctrinales importantes, pero todos tenemos al Buda como nuestro refugio, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondí. ¿Estás satisfecho? Sí, sí, quiero decir. Sí, aquí alguien nos pregunta. Sí. Abre el micrófono, por favor, para que puedan las personas en línea. Creo que no hace falta. Muy ilustrativo, antes que nada, muchas gracias. Pero quería preguntarle, por ejemplo, para la concepción, creo, general de nosotros, ¿no? Cuando usted dice las conciencias, se refiere un poco a los sentidos, perdón. Lo que nosotros entendemos como los sentidos, Okay. ¿no? De la vista, el oído, etc. Sí, Cuando dice el momento Kama, creo que le llama, para nosotros vendría a ser la concepción, en el momento de la concepción. okay. En ese momento de la concepción, comenzamos a tener conciencia de lo mismo. O Ok. sea, adquirimos los sentidos.
para nosotros. Ok. Eso a su vez significa que estamos recibiendo, por decir, el alma de otro ser. Ok. ¿Sí? Bueno, bueno, empiezo por el primero. Ok, ¿Está bien? ¿Eso Sí. es todo? sí, sí. Nuevamente, el problema es las traducciones, Ya. ¿no? Porque, por ejemplo, el término conciencia, que nosotros en la traducción es chitta en Pali, C-I-T-T-A, pero la conciencia es diferente como se entiende. Entonces, por eso voy a explicar lo que es la conciencia primero. La conciencia es algo que siempre existe aún cuando nosotros estamos inconscientes. Por ejemplo, cuando usted está durmiendo, cuando yo estoy durmiendo sin soñar, ahí hay una continuidad de conciencia que toma un objeto oscuro. La conciencia siempre existe como un objeto. Entonces, cuando uno está en coma, cuando uno está, digamos, bajo anestesia general, ahí hay continuidad de conciencia, pero nosotros no somos conscientes del objeto, por eso no sabemos. Cuando usted duerme, por ejemplo, 6 o 8 horas, y suponiendo que no ha soñado, y usted se despierta y si alguien le pregunta, ¿y qué pasó durante este periodo? Nadie sabe decirle a uno qué pasó, pero porque la conciencia tiene un objeto oscuro, uno se acuerda a lo mejor antes de cuando se durmió el día anterior o antes, ¿no? Entonces la conciencia es simplemente algo que conoce el objeto y a veces el objeto es un objeto que no lo vamos a conocer. Entonces el primer momento de la existencia, ¿no? Es eso. O sea, claro, si nosotros usamos la definición de conciencia como se entiende, o sea, no hay conciencia ahí. Pero de acuerdo con el budismo hay cheta, ¿no? Y junto con la cheta hay materia, ¿no? Ahora, esa conciencia que surge, esa cheta con la materia, no es diferente, pero no es igual que lo que venía antes, ¿no? Entonces, por eso decir que hay un alma, o sea, habría que ver también qué es lo que uno define como alma, ¿no? Pero de acuerdo con las enseñanzas del Buda, esa conciencia nueva que está surgiendo en una nueva existencia depende de condiciones anteriores, ¿no? Entonces, esa sería la explicación correcta de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Y es a partir de ahí la conciencia, los sentidos, bueno, hay distintas conciencias, ¿no? Y cada conciencia siempre está acompañado por contenido de la conciencia. Entonces, por ejemplo, la conciencia siempre tiene lo que se llama la sensación asociada. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una conciencia, tenemos también una sensación, pero la sensación es un factor mental, es un contenido de la conciencia, ¿no? Entonces, yo no sé si estoy respondiendo a la pregunta. Y cuando Sí. deja de ser la materia, ¿qué pasa con esa conciencia? Ok, la conciencia siempre depende para surgir de ciertas propiedades materiales. De hecho, las propiedades materiales sobre las cuales depende la conciencia para surgir son infinitesimales. De hecho, cuando una persona está muerta, ¿no? Esa persona lo que no tiene ahí son esas propiedades materiales producidas por el karma que son el soporte de la conciencia. Lo que perdura en lo que nosotros llamamos un cuerpo son propiedades materiales producidas por otras causas diferentes. Entonces, cuando esas propiedades materiales, por cualquier razón, dejan de surgir y ya no son soporte de la conciencia tiene que buscar otro soporte, ¿no? Entonces, como un salto, ¿no? Entonces, ese salto, por decir así, un símil que se da, en nuestros textos se dan muchos símiles. Por ejemplo, cuando uno enciende una vela con otra vela, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería, por ejemplo, un símil, ¿no? Pero entonces hay un salto, porque la conciencia tiene que tener un soporte. Y vendría a ser como una reencarnación. Pero claro, el término de reencarnación no es correcta, Ok.
por las razones que le expliqué. Pero lo Pero- podemos entender como una reencarnación. Bueno, o sea, hay una continuidad de esa conciencia, ¿no? En otro ser. En otra existencia. Reconexión. No, y esa reconexión, de acuerdo con la enseñanza original del Buda, es inmediata. Ahora, lo que es difícil saber es exactamente el momento de la conciencia de la muerte, aún a nivel médico, ¿no? Por eso, o sea, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, por ejemplo, no sé, cosas que ahora, por ejemplo, la cuestión de la eutanasia y todo eso, o sea, eso es al contrario, digamos, porque uno está, digamos, interviniendo, digamos, en ese proceso, ¿no? Que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por eso, pero claro, o sea, eso, lo que yo le estoy diciendo es parte del descubrimiento del Buda. Yo no se lo puedo demostrar, ¿no? No como lo mismo que la cuestión de la reconexión, ¿no? Sí, adelante. Sí. Yo tengo una pregunta bien concreta para usted. Se trata de ¿qué piensa el Buda o el budismo? ¿Qué piensa el Buda o el budismo acerca de las concepciones? A ver, voy a emplear un término, no sé si es contra natura. Es decir, Vitro. el óvulo y el espermatozoide se unen fuera del útero materno y crece con todas las condiciones necesarias a tal punto que se logra un ser. A veces lo instalan luego en el útero para que crezca, ¿no? Y a veces no. O sea, en realidad no es solamente la unión sexual de un hombre y una mujer y ese soplo de vida o ese kama que usted dice, ¿no? Sino es una manera artificial, pero que finalmente se produce la vida de un ser humano, ¿no? Claro. Entonces, ¿eso no sería ético para el budismo? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. Ok. Ahora, en realidad, o sea, no tenemos, o sea, en esa época no existía esa situación, o sea, de que yo le puedo hablar un poco acerca de la cuestión, porque el primer el principio ético es no matar o dañar ningún ser sintiente. O sea, de que producir, digamos, aborto, ¿no? De cualquier manera, digamos, eso es la transgresión del primer precepto de acuerdo con la enseñanza del Buda. Ahora, en ese sentido, el budismo concurre, digamos, con otras religiones, pero lo que el budismo difiere es de que el Buda enseña eso, uno lo tiene que hacer por compasión. O sea, uno no tiene que causar, matar o dañar a otros. Pero hasta ahí son las enseñanzas del Buda. El budismo no se va a involucrar que tenemos que pasar leyes en el Congreso, no para poner presa a las mujeres que abortan, no, o sea, no sé cómo se hace en muchos países, ¿no? Pero la enseñanza del Buda es inequívoca con relación a eso. Entonces, la pregunta que yo hacemos, porque ahí en México nosotros somos parte de fuimos parte del Consejo Interreligioso y hace años, ¿no? El Congreso de México tenía que pasar la cuestión de la clonación y todas estas cuestiones, leyes, ¿no? Entonces pidieron la opinión, digamos, de las distintas religiones. Entonces, de acuerdo con la enseñanza del Buda, ¿no? Si hay ahí, o sea, se requiere la tercera condición, ¿no? Entonces, si no existe la tercera condición, simplemente no están manipulando materia, ¿no? Entonces, yo no sabría, no sabría qué responder con relación a eso. Pero lo que sí le puedo responder es de que matar o dañar seres sintientes a partir, digamos, de ese momento o la pena de muerte o la eutanasia y todo eso, eso es contrario al primer precepto de la primera norma ética del Buda. O sea, y ahora hay todos estos dilemas éticos por el avance científico, ¿no? Que en realidad no se sabe bien, ¿no? Pero bueno, esas son las enseñanzas, ¿no? Buenas noches. A ver. Quiero hacerle una pregunta. A ver. Mire, usted habló de la ética. Y bueno, la ética, como lo entendí, como usted lo estaba explicando,
respecto a las acciones buenas o malas. Eso influye para después, cuando el cuerpo ya no, o sea, ya no sea el vehículo apropiado, digámoslo así, migre esa conciencia a otro, va a tener en buen castellano un castigo o algo a las personas que han hecho malas acciones que se consideran. Eso también es muy similar, es decir, yo he hecho una mala acción, pero para otra persona tal vez no sea esa mala acción. Ajá, Entonces, ok. No, bueno, primero, la ética es absoluta. O sea, de que a veces el problema es determinar si realmente uno ha transgredido ese principio. Pero, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El primer principio ético del budismo es no matar o dañar ningún ser sintiente, no solamente a los humanos. Para matar o dañar un ser sintiente se requieren, de acuerdo con lo que el Buda enseñó, 5 condiciones. Primero, que exista un ser sintiente de cualquier tipo. Segundo, que uno lo perciba como un ser sintiente. Esta es la segunda condición. La tercera es que uno tenga la volición o la intención de dañar o matar ese ser sintiente. Esa es la número 3. Y la número 4 es que uno tiene que realizar cierto tipo de esfuerzo, ya sea a través del cuerpo o el lenguaje, o sea, el lenguaje uno le da la orden a otro. Esa es la cuarta condición. Y la quinta condición es que se consuma la acción. Entonces, cuando se dan esas 5 condiciones, eso es lo que en la lengua pali se llama Akusala Kamapata, que es un curso completo de acción insana. Entonces, un curso completo de acción insana tiene la potencialidad de producir una mala reconexión. Solamente la potencialidad. No significa de que eso ocurra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa es otra cosa que el Buda enseñó, que cuando uno comete una transgresión ética, no solamente uno causa daño en ese momento. En el caso, por ejemplo, de matar o dañar a alguien, eso es algo que se ve inmediatamente, pero también uno mentalmente, cuando está realizando esa acción, uno genera muchas potencialidades insanas. Entonces, esas potencialidades no se sabe exactamente en dónde se almacenan en la continuidad de ese ser, pero esas potencialidades, cuando las condiciones son adecuadas o propicias, producen un resultado, ¿no? Entonces, cuando se produce el resultado, se dice de que la potencialidad se cancela, ¿no? Entonces, salvo acciones muy específicas, aún con las transgresiones éticas que los seres cometen, es muy difícil predecir qué va a pasar, ¿no? Porque ese es otro tema que también Luis Miguel había pasado en material. ¿Qué pasa en el momento en que una persona muere? ¿No? Porque de acuerdo con las enseñanzas del Buda, es momentos antes que la persona muere cuando se determina el próximo destino. Porque de acuerdo con las enseñanzas del Buda, a la persona que está por morir, por el karma pasado, se le presenta a alguno de 3 tipos de objetos a la mente. Bueno, a la mente, a distintos tipos. Lo que se llama un karma, un signo de karma, ahora voy a explicar, o un signo de destino. Entonces, por ejemplo, una persona está por morir. Entonces, antes de morir, esa persona va, como tiene el proyecto a la conciencia. Entonces, un karma es la persona recuerda algo que hizo anteriormente como si lo estuviera viendo en ese momento. Entonces, el recuerdo de las acciones, que es normalmente a través de la puerta de la mente, únicamente, es lo que se llama
el campo. Entonces la persona ve eso, toma ese objeto y eso influye en la próxima destino que va a ir. Pero el objeto puede ser lo que se llama signo de cama. Cuando el objeto es un signo de cama, la persona puede, cualquiera de los 6 sentidos en este caso puede ser, la persona ve algo relacionado con una acción pasada. Por ejemplo, no sé, si uno mató a alguien, puede ver la persona que mató, o el arma que usó, ¿no? O cosas relacionadas con esa acción. Si uno dice una buena acción, no sé, como una acción de generosidad, de ayudar, entonces un signo de cama sería ver, no sé, el regalo que hizo, la persona que recibió el regalo. Eso es lo que se llama un signo de cama. Y el tercer tipo de objeto es lo que se llama gatini mitambali, que es signo de destino. Entonces, en este caso, la persona ve cosas relacionadas con el plano de existencia a donde va a ir, ¿no? Entonces, cualquiera de estos 3 objetos puede presentarse a la persona antes de morir. Entonces, dependiendo del tipo de objeto y de alguno de estos 3, entonces, eso es lo que determina el destino que va a tener. Y por supuesto de que las acciones pasadas influyen en esos objetos, pero en realidad, a no ser que haya camas o acciones pesadas, es muy difícil de predecir, no se puede, o sea, generalizar aquí. ¿Y cuáles son acciones pesadas que son acciones, de acuerdo con la enseñanza del Buda, que uno puede decir, va a pasar esto? Entonces, del lado malo, el Buda dice de que, por ejemplo, matar al padre o a la madre, no hay más. Son camas pesados que sí van a dar resultados en la próxima existencia. Y del lado bueno, el Buda dice de que las llanas, que son ciertos tipos de desarrollos meditativos, conciencias de la esfera de la materia sutil, si uno tiene ese tipo de conciencias, eso es un karma que va a dar resultados celestiales, ¿no? Entonces, pero a no ser que uno tenga ese tipo de acciones, ya sea malas o buenas, la mayoría prácticamente impredecible. Por eso es tan importante asistir correctamente a las personas antes de morir. Agradecemos, agradecemos sus preguntas, agradecemos a la familia Dalina y agradecemos también al maestro Bhikkhu Nandisena en este momento. A ver, una última pregunta. Dependiendo del maestro, cuando también. Sí, tenemos- no hay problema. Sí, si hay un par de preguntas. Ya, dos preguntas. A ver. Dos. Uno y dos. Bueno, damos 3. ¿No? Sí. A ver qué se yo. Sí, bueno, ahí Bueno, mi pregunta va más explicado al tema que usted ha tocado, es la ley de la Manencia. impermanencia al de los procesos psicofíneres en la cual uno nos ha reconocido que nada es permanente y que no es nada duro para siempre. ¿Y cómo esperamos en la realidad para tener la conexión, si tenemos la conexión entre nuestros congéneres para que la fuerza sobrenatural converge en nosotros en el día de morir y cómo eso puede influenciar en nosotros para poder, digamos, de esta manera romper ese vínculo o, natural para evitar la muerte? A ver si me pueden ayudar un poco. O sea, a ver, Sí, que permanece. Se puede hacer una síntesis. Una síntesis. Una síntesis, sí, una síntesis. Ya, a lo que yo me refiero que a veces uno nace, de partir de lo que uno nace, uno
continúa su vida material en las anteriores etapas de la vida y es imposible que un ser, siendo un objeto material, esté condicionado a los elementos naturales. En realidad ese objeto material necesita el sentido de la vida. No están quitando el concepto de la vida en general al terminar ese concepto budista de la ley de la impermanencia. Permanencia. No, ¿cómo puede ser? Que algo de le quitar la vida con impermanencia. Sí. Quizás Que no le pueden quitar el sentido a la vía de permanencia. O sea, una criatura no sería algo que nada sirve, nada es útil, nada puede controlar, o como es que están transgrediendo los límites de la vida humana. Y eso es indispensable para toda la naturaleza humana. Entonces, Lo que logré entender de su cuestionamiento sobre la ley de permanencia es que si esta ley le quitaría sentido al valor de la vida, dado a cómo se maneja. ¿Algo sobre? Sí. No, porque, bueno, es la realidad. No, es la realidad y eso es algo que es así, ¿no? El Buda en realidad nos está diciendo cómo es la mente y cómo es la materia. O sea, de que nosotros no podemos negar eso. De hecho, bueno, uno lo trata de negar también, porque normalmente uno se aferra a las cosas como si fueran permanentes. Normalmente uno no, toma la realidad de una manera diferente a lo que es, ¿no? Los seres están continuamente aferrándose a cosas de que están surgiendo y cesando. O sea, de que los seres normalmente le están imputando a la realidad algo que no tienen, ¿no? Entonces, y es por eso de que los seres normalmente no ven eso. Ok, ¿alguna otra pregunta? Javier. Buenas noches. Aquí estoy. Buenas noches. Usted dijo que una vez que la conciencia ya no puede habitar, digamos, en el cuerpo físico, nuevamente necesita un cuerpo físico, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿eternamente estaría buscando un cuerpo físico? ¿Eternamente? Claro, porque una vez que no tiene un cuerpo físico, la conciencia está sin cuerpo. Si otra vez es un cuerpo, tiene nuevamente un cuerpo. Si ya no tiene cuerpo, constantemente va a estar buscando cuerpos. No, yo creo que no somos como que parásitos. No, quiero que me explique esa parte para poder entender si eternamente vamos a buscar cuerpos. Sí, lo que pasa es de que, imagínense, esto tiene una gran profundidad, pero lo que le puedo decir es lo siguiente. Nosotros pertenecemos a la esfera de los sentidos. Entonces, a no ser que hagamos algo a nivel de desarrollo mental, aquí, digamos, como seres humanos, nosotros vamos a reconectar en la esfera de los sentidos. Y en la esfera de los sentidos siempre hay materia, ¿no? Ahora, es posible reconectar en la esfera inmaterial, ¿no? O en la esfera de las materias sutiles, pero para hacer eso se requiere un desarrollo meditativo, ¿no? Muy particular, ¿no? De hecho, los primeros maestros del Buda antes de su iluminación eran seres que habían alcanzado meditaciones o desarrollado meditaciones que conducían a planos inmateriales, ¿no? Las meditaciones de los que conducen a los planos inmateriales se desarrollan un poco en base a una creencia errónea de que uno sufre porque tiene materia, ¿no? Entonces, como uno sufre porque tiene materia, entonces hay cierto tipo de desarrollos meditativos que permiten que uno vaya a un plano donde no hay materia, bajo la creencia de que cuando hay solamente lo inmaterial o la mente, no hay sufrimiento, ¿no? Pero lo que pasa es de que la mente está surgiendo y cesando momento en momento. Todo eso que surge y cesa momento en momento es necesariamente insatisfactorio, es necesariamente sufrimiento. Ok, muchas gracias. Ok.
A ver, Venerable, y las preguntas del Sí, chat. Sí, un ratito, espérate. Una última pregunta. Aquí, maestro. a ver. Buenas noches. Bueno, quisiera preguntarle, dice, ¿el budismo es una religión o es una filosofía? Y otra cosa, que nos explique qué es el karma y qué diferencia hay con el karma. Porque el budismo es ambas, una religión y una filosofía. No es, porque bueno, esos términos tampoco existen en la lengua pali, ¿no? Pero si tenemos que hacer un equiparar, nosotros podemos decir que es una filosofía porque hay una práctica que uno tiene que seguir, no es una cuestión abstracta, y es una religión porque, por ejemplo, todas estas cosas que yo les he dicho, ¿no? O sea, son cosas de que quizás sean corroborables, pero en realidad eso es lo que el Buda dice, de que hay una vida después de la muerte, de que hay una continuidad y todo eso. En ese sentido, el budismo es una religión, ¿no? Aunque a lo mejor no en el sentido como se utiliza el término, ¿no? Pero una religión normalmente tiene un sistema de creencias y en el budismo hay una parte de creencias, ¿no? Lo que el Buda llama la creencia correcta. Las creencias en el budismo son creencias correctas. O sea, el Buda dice que uno tiene que partir de una creencia correcta para poder practicar sus enseñanzas. ¿Y cuál es la creencia correcta? La creencia correcta es que los seres son propietarios de sus acciones, ¿no? Esa es lo que nosotros llamamos la creencia correcta. Pero es una creencia. El Buda descubrió de que es una creencia correcta, pero para nosotros es una creencia. Nosotros somos propietarios de nuestras acciones. Tenemos que cultivar la ética, la meditación. Ok, hay una pregunta en línea. Hay 4 preguntas en línea, de Ruti y de... Ruti. A ver, una de Ruti, Ok. Lo del karma, Ruti. dicen- Lo del... sí, Perdón, sí. ¿cómo la pregunta del karma? Karma y kama. Lo que pasa es de que el budismo se popularizó a través del budismo mahayana y del sánscrito. Pero en realidad el Buda utilizó la lengua pali, ¿no? Es lo mismo de que yo le hablo en portugués ahora, ¿no? Si nosotros hablamos español, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que usar los términos, pero claro, nirvana, dharma, son términos que se han popularizado, incluso están en la Real Academia, pero el término Buda, por ejemplo, se escribe de otra manera diferente como se escribe en español. Es lo mismo. Karma y kama es lo mismo, pero la palabra original es kama. Pali era una lengua vernacular, una lengua que la gente hablaba. Entonces es una lengua más simple, o sea, pronunciar kama, pues un doble M, es más fácil que producir karma. Lo que pasa es que en karma lo entendemos como una ley de causa y efecto. Agradecemos al maestro Bhikkhun Antisena. Invitamos a nuestra directora de actividades culturales, doña Teresa Fernández Reynel, y a nuestro presidente del Consejo Directivo, Orlando Cerro Roncaliolo, para que brinden unas palabras de agradecimiento al maestro en este momento, que ha compartido con nosotros la sabiduría. A ver, muchos aplausos, gracias. Bueno, ahora que tenemos la presencia de nuestro presidente, estamos más completos. Bueno, estamos enormemente agradecidos a todo esto que nos ha abierto la mente, que a veces es una confusión que no entendemos, no es algo que se habla tan frecuentemente, ¿no? Hemos tratado de entender mucha terminología que de repente no es común en nuestro vocabulario y el maestro ha hecho, el venerable ha hecho todo lo posible para hacerlo lo más simple posible y nosotros le agradecemos muchísimo su presencia
y todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos ha nutrido y cómo ha abierto nuestra mente. Estamos eternamente agradecidos. Acá le paso con el presidente. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Techi. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Verdaderamente que este tipo de conferencias siempre nos dejan una lección de vida. Vamos a seguir continuando con este tipo de conferencias gracias a Luis Miguel, que nos va a seguir trayendo a los maestros para que nos puedan orientar y dar lecciones en las cuales nos dejen pensando qué hacer con nuestras vidas y cómo comportarnos ante nuestros entornos, nuestros compañeros de trabajo y todas aquellas personas que nos rodean. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos próximamente en otra nueva conferencia. Muchas gracias. Le rogamos un minuto de su tiempo para hacer una fotografía, por favor, con nuestro presidente desde el escenario. Nuestro compañero Enrique va a hacer una fotografía. Y levantamos la luz aquí, don Carlitos, por favor. Con la familia Argelina, muy agradecidos todos en este momento. Real Club de Lima, y gracias a la organización Satia, quien ha auspiciado la presentación de hoy. Muchas gracias. La familia Argelina reunida en este momento para compartir. Sí, muchísimas gracias. Uno mirando para acá para que la familia Argelina también aparezca en la fotografía desde allá. Muchísimas gracias. A ver, no, si pueden mirar hacia la cámara. Si pueden pararse una parada, una parada. Sí, en reflector no para. Hola. Gracias. Muchísimas gracias a Satia, a Miguel, que nos han apoyado, han propiciado la presentación de hoy. Muchas gracias al maestro Pico Nalcena, que nos ha acompañado, y a todos ustedes, a la familia Argelina, que siempre nos acompañan en las actividades culturales de Real Club de Lima. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y bueno, para recordarles además que este sábado a las 7 de la noche el coro realino estará rindiendo homenaje al maestro de criollismo peruano, el Cajadillo. Es ingreso libre. Pueden venir entonces este sábado. Nos reencontramos para disfrutar de la música que nos regala el coro del Real Club de Lima. Están cordialmente invitados a participar de la actividad de este sábado, que tenemos un encuentro musical en homenaje al maestro El Cajadillo, maestro de grandes canciones de las generaciones de criollistas. Vamos